Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta capacitación que estamos teniendo en la comunidad de F1 Premium de las 7 cosas que frenan el crecimiento de un equipo en redes de mercadeo, eh, aplicadas también para F1 Premium, el sistema de economía colaborativa. Así que vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos el viernes pasado, que fue falta de visión clara, comunicación deficiente. Hoy vamos a ver liderazgo débil, falta de comunicación y pues esto también abarca la falta de visión clara y la comunicación deficiente. Así que permítanme en un segundito. Vamos a compartir aquí la siguiente diapositiva. Es la que tengo para ustedes. Compartir. Esta. Perfecto. Entonces, a esta que vamos a ver en ese momento, que es la tercera diapositiva de la que empezamos a desarrollar en las 7 cosas que frenan el crecimiento de un equipo. Entonces, el líder que Dios puede usar, así se lo llamé, y cuando el liderazgo se debilita, la comunicación se rompe. Vamos a comenzar a hacer un proceso de 90 días con toda la comunidad, las personas que se quieran unir a esta capacitación de 90 días para que podamos nosotros como que resetear todo lo que hemos venido aprendiendo, que de pronto no nos ha dado resultado y cómo vamos de empezar a desarrollar una comunidad sana y podamos nosotros tener los resultados que siempre hemos querido. Así que la que nos sigue es liderazgo débil. Vamos a ver unos puntos muy importantes que, que podemos ver en José, Moisés, David y Saúl. ¿Sí? ¿Por qué menciono estos? Porque yo la verdad no sigo líderes de la industria porque no en lo personal, ¿no? Respetándolo a cada uno de ustedes que de pronto siguen bueno, es que ni siquiera sé nombres porque es que yo no sigo líderes de la industria, la verdad. Pero sí sigo líderes que me dejan conocimiento amplio y que yo pueda aprender de todo lo que menciona la Biblia de estos líderes que posiblemente hay muchos más en la Biblia, pero pues vamos a tomar como referencia solo estos pocos así muy por encima y vamos a hablar un poquitico de lo que ha sido esta visión. El objetivo de este Zoom, provocar una decisión. Tengo que convertirme en un mejor líder para servir mejor a mi equipo. ¿Qué destruye primero a un equipo? ¿Qué es lo que destruye el- al equipo? ¿Qué es lo que daña el proceso que hemos tenido con los equipos? Primero, no es el dinero, porque a veces nosotros le decimos a las personas, no, es que la entrada al proyecto vale $10, o vale $1.000, o vale $20.000, ¿sí? Y las personas pueden decir, no, es que no, en ese momento no tengo. Y cuando quieren entrar a un negocio, no importa si sea de $1, de $10, de $20, de $100, de 500, de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000. No importa. Entonces, aquí deducimos que no es por dinero. No es por personas, porque las personas a veces dicen, no, es que yo no tengo a quién invitar, eso es complicado y no, yo ni siquiera, pero vaya y los inviten a un proyecto que es un esquema Ponzi o para robarlos y les ofrecen rentabilidades del 5 del 10% diario, se consiguen las personas de donde sea. Y a la semana están llorando porque se les llevaron la plata. O sea que no es por personas, no es por competencia. Lo primero que se destruye en un equipo
es un líder que deja de comunicarse, ¿sí? Porque la falta de comunicación, y eso lo vimos la semana pasada, es lo que deteriora el crecimiento de un equipo. Dios nunca llamó personas perfectas, llamó personas disponibles. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús empezó a hacer el llamado de sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? No estaban acostados allá viendo televisión o durmiendo, no. En ese entonces si hubiese televisión, ¿no? Porque no había televisión, pero es por poner un ejemplo. Unos estaban pescando, el otro estaba recaudando impuestos. Todos estaban haciendo alguna labor, todos, ¿sí? Pero una era una labor diferente a la que Jesús los llamó, ¿sí? Pero ellos decidieron seguirlo, dejaron lo que estaban haciendo por seguir la visión de Jesús. Pero todos tuvieron que aprender a liderar y todas tuvieron que aprender a comunicarse, ¿sí? Eso es algo que por lo menos José, Moisés, David, Saúl, los discípulos de Jesús, todos tuvieron que aprender a comunicarse, porque muchos de pronto, no sé si ustedes han visto la serie de Chosen, si no, se la recomiendo. Hay otro que se llama Reyes, que esa la ven por Prime, habla sobre Saúl, David, es una serie buenísima que deja, mejor dicho, un conocimiento brutal. Y ahí vemos, y ahí podemos entender un poquitico mejor lo que está en la Biblia por medio de estos líderes. Todo líder, todo liderazgo nace de una visión, no de un cargo, ¿sí? Cuando yo estoy desarrollando algo o entro a ser parte de algo, ¿qué es lo primero de lo cual yo me enamoro, me apasiono? Es por la visión, no por mi cargo. Porque al fin y al cabo, cuando uno entra a un trabajo, a veces a uno le toca empezar desde abajo, ¿sí? Toca empezar uno de barrendero, de aseador, de técnico, de mensajero, de los cargos más bajitos para que lo vayan viendo a uno y uno vaya escalando, 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 escalando hasta alcanzar buenos salarios una y, y un desempeño mejor en lo que uno ha aprendido o en lo que uno sabe hacer, ¿sí? Entonces uno prácticamente no se enamora de un cargo, uno se enamora más de la visión. Un líder ve lo que otros todavía no pueden ver. ¿Por qué? Porque yo me enamoré de la visión, porque yo sé cuál es la visión, porque yo sé hacia dónde voy. Y las personas a las cuales yo les estoy encomendando o los estoy vinculando a lo que yo estoy desarrollando, esa persona hasta ahorita está aprendiendo a ver esa visión y está aprendiendo a caminar sobre lo que nosotros ya hemos transitado. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la visión, ellos no. Entonces ellos todavía no pueden ver lo que nosotros vemos. Yo por lo menos le digo a mi equipo, trabajemos duro, que en 3 años ustedes pueden estar recibiendo 500, perdón, 50, 60, 70, 80, hasta $100 mensuales, porque yo sé la visión hacia dónde nos puede llevar, ellos no. Entonces nosotros tenemos que encaminarlos hacia esa visión. Aquí como vemos, José tenía una visión antes de gobernar Egipto, ¿sí? Ya tenía un futuro. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había mostrado por medio de qué? De sueños. Su liderazgo comenzó mucho antes del palacio, porque es que antes de llegar José al palacio, fue vendido por sus hermanos, fue metido en un pozo, que ahí si no lo hubieran encontrado, se muere ahí en el pozo, fue vendido, fue, mejor dicho, él pasó de ser nada a estar en los rangos más altos. Sí, si ustedes leen a José, eso hasta en la cárcel estuvo. La debilidad de José, no supo comunicar la visión,
les contó los sueños a las personas equivocadas. A veces nosotros como líderes, ¿qué pasa? Que, que empezamos a vincular personas a diestra y siniestra, pero son personas que vienen apenas como un descampadero, a ver qué cogen y se van, no hacen parte de tu visión. Y esa es una cosa de lo que a nosotros como líderes nos debilita muchísimo y perdemos tiempo con personas que no están conforme a la visión que nosotros tenemos. Así que hoy por lo menos estaba escuchando una prédica de Dante Gebel que me pareció brutal, me pareció buenísima. Y él hablaba sobre Jonás cuando Dios le dio a él una directriz para que se fuera a Nínive. Sí, pero él no se fue para Nínive, él se fue para Tarsis, él se fue para otro lado, ¿sí? Y cuando él se fue para Tarsis, en el barco donde él iba, empezaron a sufrir muchísimo. Y entonces ahí empezaron ellos a decirle, bueno, usted trajo calamidad, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Antes de que usted, antes de que usted se subiera al barco estábamos bien, pero cuando usted se subió al barco empezaron los problemas. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que, que hay personas que se suben a tu barco solamente por X o Y motivo, pero no van contigo hacia la visión. Entonces, tenemos que saber a quiénes elegir para que sigan con nosotros el camino y no nos quiten a nosotros esa energía que podemos dársela a otras personas y estamos quemándola en personas que no valen la pena. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros como líderes tenemos que decidir y tener ese ojo de águila para saber a quiénes nosotros le dedicamos el tiempo para que nos sigan en lo que en la visión que nosotros tenemos. ¿Sí? José, y vemos por lo menos que José tenía que una integridad y carácter. Mantuvo sus valores incorruptibles incluso cuando falsamente fue acusado y encarcelado, demostrando que un verdadero líder es fiel tanto en la escasez como en el éxito, ¿sí? Porque él siempre fue líder, él siempre fue fiel, siempre tuvo esa visión estratégica, ¿sí? Porque cuando leemos José, él vio la oportunidad de decirle en un sueño, bueno, tuvo esa revelación y él le pudo decir al faraón, le dijo, bueno, aquí va a haber esto, va a haber aquello y van a verse ciertos años de hambruna y necesitamos ser diligentes y poder almacenar para la temporada de las vacas gordas y en las vacas flacas poder tener cómo alimentar al pueblo, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando empezaron a ver a José con otros ojos, porque era buen administrador, era esto, era aquello, era lo otro. Entonces ahí él prácticamente empezó a desarrollar todo ese liderazgo. Inteligencia emocional y perdón, alcanzar el poder para, en lugar de vengarse de sus hermanos, porque ellos lo vendieron, ellos lo metieron en ese pozo, y sin embargo, él cuando tuvo ese rango tan alto, él vio a sus hermanos y no les dio prácticamente lo que ellos le dieron, hubiera podido haberle devuelto, pero no. Así como líderes, nosotros también hay personas que se van, personas que nos señalan, que nos vituperan, que empiezan a decirle, no, es que por usted yo perdí, por usted esto, por usted aquello, pero al fin y al cabo nosotros estamos buscando oportunidades y sin embargo nosotros tenemos que tener ser nobles y no pagarles con la misma moneda, sino que demostrarles que nosotros sí podemos pasar la página y ser mejores cada día, tener humildad y poder nosotros reconocer muchas cosas de las cuales nosotros también hemos fallado, ¿cierto? Eh, em, Podemos ver también a Moisés, que Moisés escuchaba a Dios, tenía una dirección, tenía humildad, intercedía por el pueblo, porque Moisés ya tenía una visión que era sacar su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes, ¿sí?
trabajar para que las personas que de pronto están en esa esclavitud, por llamarlo así, de que entran a negocios que los roban y pasan a otro negocio que los roban, y así se pasó y se pasó y se pasó y se pasó. ¿Y cuál es la misión de nosotros en F1 Premium? La misión de nosotros es poderlos llevar a esa tierra que fluye leche y miel, impregnarles esa visión de que no hay necesidad de invertir grandes capitales para poder tener retornos grandísimos, ¿sí? Nosotros acá con F1 Premium, con lo que estamos ingresando, que son $25, nosotros podemos llegar a generar $510, después en el de plata $1,020 y después en el de oro $2,040, para un total más de $3,500. Entonces miren que no hay necesidad de invertir tanto para tener una buena rentabilidad. Entonces acá nosotros, ¿qué estamos haciendo? Llevando a la gente con un propósito, llevando a la gente con una misión, con una visión, para que esas personas puedan alcanzar esos objetivos. ¿Cuál fue la debilidad? Una debilidad de Moisés que por tanto tiempo trabajar con su pueblo, no poder entrar a la tierra prometida, solo por un error. La presión, la presión eh, afectó su comunicación. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a él, háblale a la roca para que les diera agua. Y él de mal genio no le habló, sino que él con la vara golpeó la roca. Y por haber hecho eso, no pudo entrar a la tierra prometida. Y a veces a veces también nosotros nos pasa eso, que nosotros a veces vemos el proyecto, vemos las cosas que podemos alcanzar, ¿sí? Y nosotros a veces, por mal genio, por presión de la gente que está trabajando con nosotros, no, pero es que mire, llevamos 3 meses, llevamos 6 meses y mire, no ha pasado nada como usted lo dijo, no hemos esto, no hemos-". Pero nosotros sabemos la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto nos dejamos llevar por esa presión y nos vamos para otro sistema y llevamos la gente para ese sistema y allá nos roban, allá pierde la gente el dinero, allá perdemos la credibilidad. Entonces nos dejamos a veces presionar por la misma comunidad y resultamos tomando malas decisiones. Aplicación. Cuando un líder habla desde la frustración, todo el equipo lo siente. El problema nunca es solamente lo que dices es desde dónde lo dices, que a veces uno habla es desde la frustración, desde la derrota, desde el miedo, y eso es lo que nosotros le impartimos a la gente. Moisés, ¿qué tuvo? Tuvo un gran liderazgo con varias cualidades fundamentales como la humildad, mansedumbre, intercesión constante porque oraba mucho por su pueblo, delegación efectiva porque él delegaba, ¿sí? Lo que su suegro Jetro le decía, él lo aprendió, todo eso, dependencia de Dios, visión a largo plazo. Enfrentó 40 años de quejas, la gente se le quejaba, la gente, pero él seguía, él seguía, él seguía. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa, que era que llevar al pueblo a la tierra prometida. Sí, ya después cuando partió Moisés, ¿a quién dejó? A Josué, porque él dejó un legado, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos frustramos porque llevamos un año, llevamos tanto tiempo y no ha pasado nada, y el líder nos dijo que nosotros íbamos a ganar tanto, pero ¿qué pasó? Y apenas llevamos un mes, 2 meses, 3 meses y ay, nos cansamos rápido, no aguantamos esa presión. Y es importante que nosotros dejemos avanzar el proceso, porque es que en el proceso es cuando nosotros empezamos a enamorarnos de esa visión y empiezan a ver los resultados, porque es que a veces nosotros nos enamoramos de qué, del resultado, más no del proceso. Y en el proceso es donde vienen los resultados. Tenemos que enamorarnos primero del proceso, que ya luego vendrán los resultados. Pero es que lo hacemos es al contrario.
Queremos enamorarnos primero del resultado sin pasar por el proceso. Queremos comer frutos de árboles que no hemos sembrado ni hemos cuidado. Y eso es uno de los grandes errores. Ahora, si vemos a David, David para mí eh, es es un referente grandísimo sobre el liderazgo. ¿Por qué? Porque David fue ungido desde muy joven y él no tenía esas características para ser rey, porque David era apacentaba sus ovejas, no eran como sus hermanos que eran guerreros, sino que David hacía su labor con sus ovejas, pero mientras él hacía esa labor de sus ovejas, Dios lo estaba a él que preparando, porque a David, ¿qué le tocaba hacer con las ovejas? Uno, las ovejas son testarudas, las ovejas no son fáciles de manipular, porque las ovejas se van para un lado, para el otro, toca cuidarlas. ¿Por qué? Porque llegaban osos, llegaban leones, y que él tocaba a David pelear por sus ovejas contra osos, contra leones, y él mataba a los osos y mataba a los leones. Y David empezó a ser un pastor, y David empezó a desarrollar esos talentos, esos dones, hasta el punto que cuando Goliat enfrentó a David, cuando Goliat se levantó, ¿quién iba a enfrentar a Goliat? Nadie, porque todos le tenían miedo. Sin embargo, llegó David y le dijo a Saúl que lo dejara pelear. Y él dijo, pero ¿cómo va a pelear usted? Si usted es un apacentador de ovejas, usted no. Pero él le dijo, déjeme a mí, ¿sí? Y le dieron escudo, le dieron todo, y él dijo, no, es que esta no es mi forma de pelear, yo no puedo con esto, yo no estoy acostumbrado, eso nos pasa a nosotros a veces. Nosotros a veces vamos a liderar y resulta que vamos es con cosas que no nos pertenecen a nosotros como líderes y queremos adoptarlas al liderazgo nosotros, pero eso no te luce, eso no nos luce a nosotros. Y nosotros tenemos que dejar el miedo a un lado. Porque es que si nosotros vamos a liderar, vamos a pelear esa buena batalla, necesitamos haber sido preparados para poder asumir ese liderazgo. ¿Y cómo desarrollamos esa preparación? Si a veces somos difíciles de moldear, a veces somos difíciles de que no somos enseñables, es la palabra, no somos enseñables porque tenemos un ego muy alto y creemos que todo la sabemos. Y nos cuesta desaprender para aprender nuevas habilidades. ¿Cuál fue una de lo que nos inspira a David? Dice, los valientes llegaron cuando él todavía era un fugitivo, ¿sí? Porque si leemos un poquitico la historia de David, David le tocó huir por muchos años de Saúl porque iba a matarlo. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero no lo hizo, ¿sí? Y allí, donde estuvo en la cueva de Adulam, si ustedes leen un poquitico la palabra, que sería chéverísimo que la leyeran, allí él estaba solo y empezaron a llegarle las personas, empezaron a llegarles, a llegar, a llegar, a llegar, hasta que otra vez volvió a ser su ejército, ¿sí? La debilidad de él, cuando dejó de estar cerca del frente, comenzó a tomar malas decisiones. David empezó a tomar malas decisiones. Una de ellas fue mirar a Betsabé y caer con Betsabé. La otra fue Urías, que mató a Urías. El silencio, la falta de confrontación. Cuando David dice en un salmo, dice, cuando callé, envejecieron mis huesos, porque él cayó y no habló eso con Dios. Hasta que él habló con Dios eso y le pidió perdón a Dios, fue cuando él recobró nuevamente su vitalidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces como líderes, ¿sí? Nosotros dejamos de comunicarnos con las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se empiezan a dispersar, empiezan a irse para otros proyectos, para otros negocios, ¿sí? Bien sea que pierdan allá, bien sea que pase algo, que pase lo otro, pero es importante que nosotros, por eso, cuando yo empecé la capacitación, dije, es importante que nosotros sepamos elegir a quiénes ponemos en nuestra barca o en nuestro barco, a quiénes.
porque hay personas que se suben contigo y a mitad del camino se bajan. Ya cuando tú no les sirves, ya cuando tú ya les dices lo que tenías que darle, ya se van, ¿sí? Porque no aman la visión, sino van por unos simples pesos. Sí, entonces es importante que para que pase todo esto, lo que estamos evitando y lo que sí tenemos que hacer, porque aquí estamos viendo lo que sí es bueno hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, entre esas cosas, nosotros tenemos que dialogar muchísimo con la comunidad para que sepamos qué es lo que quieren ellos y qué nosotros podemos mejorar y fortalecer con lo que ellos traen. Aplicación. Cuando un líder deja de estar presente, el equipo comienza a desconcentrarse y la distancia mata la comunicación, que es lo que acabamos de ver. Una de las cosas que David tenía, que me parece también importante resaltarlo, que era un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Por eso Dios lo perdonaba tanto, porque David tuvo muchos errores. Como líderes, nosotros tenemos demasiados errores. Nosotros como líderes tenemos muchísimos errores, ¿sí? Pero ahí es cuando nosotros tenemos que saber quiénes están con nosotros, porque cuando esas personas que están trabajando con nosotros ven la esencia de nosotros, ven el corazón de nosotros, esas personas deciden seguirnos pese a, porque es que como líderes no somos perfectos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente a veces ve lo peor de uno y no ve lo bueno de uno. ¿Por qué? Porque no ven el corazón tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas no sirven. ¿Qué pasó con Jesús? Las personas, el Mesías, pero después que estaban gritando, crucifíquenlo, mátenlo, las mismas personas que le decían el Mesías, las mismas personas que decían, lo alababan, el Cordero, todo, ellos mismos fueron, y así nos pasa a nosotros como líderes, por eso es importante que tengamos ese ojo de águila con la gente, la paciencia y el respeto que tenía David con las personas que estaban allá arriba. Dependencia espiritual, él dependía de Dios, mas no de sus capacidades. La humildad en el fracaso. Cometió errores graves, pero su verdadera grandeza como líder radicó en asumir su culpa y pedir perdón con un corazón quebrantado, porque él siempre iba a la presencia de Dios. Entonces, nosotros como líderes tenemos que siempre, siempre, siempre no tener, tener esa humildad y no tener ese ego tan inflado, tan alto, porque eso es lo que mata realmente, en realidad, un liderazgo. ¿Qué más podemos saber acá? Saúl. Saúl, antes de que David fuera rey, Dios mandó a Samuel para que ungiera a Saúl como rey, ¿sí? Y sin embargo, Saúl dijo, pero ¿yo cómo voy a ser rey? No, imposible, yo no, mire de la tribu que yo vengo, no, mire mi papá, no, 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 yo no. Sin embargo, Dios vio en Saúl lo que los demás no veían. Dios le dijo, no, es que usted va a ser rey. Y ahí fue ungido y el Espíritu Santo fue y se posó en Saúl y él empezó a profetizar. Entonces vemos que cuando Dios tiene un proceso contigo, tiene algo contigo, Dios te elige a ti sobre cualquier cosa y empieza a usarte como un gran líder. Pero ¿qué pasó con Saúl? Porque Dios le dijo, no, usted va a ser el rey. Y Dios le dio promesa a Saúl. Dios le dijo esto, pero Dios le dijo, pero no te hagas de muchos caballos, pero no te hagas de mujeres. Pero, sí, él le dijo, usted va a ser el rey, pero entonces no haga ciertas cosas, ¿sí? Sin embargo, él empezó a tener que celos por David. Se le empezó a subir el cargo y ya empezó a ver a otras mujeres. Cuando pasaron y decían, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Empezó a él a sentir esos celos por David. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros a veces como líderes? Que hay otras personas que vienen de abajo de nosotros y empiezan a subir, a subir, a subir y empiezan a tener mejores resultados con nosotros.
Entonces, ¿qué pasa como nosotros como líder? Empiezan a tener los celos y empezamos a tener esas rencillas con las personas de nuestro mismo equipo y empezamos a chocar y nos empezamos a dividir porque no logramos a veces resistir que hay alguien mejor que uno. Y siempre va a haber alguien mejor que uno, siempre. Pero si tenemos la gracia de Dios, podemos ser, mejor dicho, Dios nos lleva a lugares que nosotros nunca creímos. Las debilidades de él necesitaba aprobación. Él siempre tomar decisiones. De hecho, él primero le decía a Samuel, pero ya después él también tuvo esa presión de las personas, de los que estaban con él, y tomó malas decisiones también. Tenía celos de David, escondía sus inseguridades, no desarrolló sucesores. Quería controlar, mas no formar. Y esa es una de las cosas que a veces nosotros como líderes fallamos también. La aplicación. Saúl quería conservar el trono, David quería cumplir el propósito. Los líderes débiles construyen seguidores, los líderes fuertes forman líderes. No te dé miedo de formar personas mejores que tú, porque al fin y al cabo esas personas te van a ayudar a subir también, porque si ellos suben, tú subes. ¿Sí? Acá en F1 Premium hay personas que de pronto están debajo tuyo y pueden ganar mucho más que tú, que fuiste el que lo invitó, porque es que en F1 Premium se rompe cualquier esquema piramidal, porque los de abajo pueden ganar más que tú. Entonces no te dé de pronto celos, no te dé rencilla, no te dé todo esto, porque de pronto formaste tan bien al líder que él ya es mejor que tú y está facturando mejor que tú. Y tú te quedaste abajo. Y a veces nosotros por evitar eso dejamos de formar líderes. Saúl, ¿qué tenía? Carisma y presencia, porque a él dicen que era muy bien parecido. Éxito militar, porque él iba y eso derrotaba a quien fuera. Era un berraco. Humildad inicial, porque él era muy humilde al comienzo. Ya después hasta loco. Le tocaba a David tocar el arpa para calmarlo. Errores críticos. Un líder en declive. Estuvo acá, pero no supo manejar el liderazgo. Hubiera podido permanecer como rey, pero no supo manejar eso. Se le subieron los humos, se le subió la fama, que a veces pasa eso como líder. Y estamos a nada de que se nos suba la fama. A nada, a nada, a nada. Eso es una línea delgadítica. Pero ¿qué pasó? La inseguridad y la validación externa. Problemas con la autoridad, culpaba a otros. Celos destructivos, que los celos fue lo que lo llevó a él prácticamente al declive, por David. Desobediencia por conveniencia. Ignoró instrucciones claras, como en el caso de los amalecitas, tratando de reemplazar la obediencia con rituales y justificaciones. Cuando Dios le decía a él, mate a todos, y no cojas nada del botín. Pero él, sin embargo, él a veces no, no aceptaba las directrices y hacía lo que él quería. Entonces ahí es cuando nosotros nos autoengañamos, porque nosotros a veces em, vamos por ciertas cosas, ¿cierto? Pero al final empezamos a tergiversar y ese liderazgo se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces nosotros como líderes tenemos que ser humildes, que aprender a trabajar con la gente, ser moldeables. Y, y bueno, ya por último, vamos a ver unos detalles. Permítanme, aquí les comparto que aquí ya terminamos, que es principios que transforman equipos que perduran. ¿Qué destruye un equipo? No es la falta de dinero, no es la falta de personas, no es la competencia, lo que acabamos de ver. Primero se destruye un equipo, lo primero que destruye un equipo es un líder que deja de comunicarse, que ya lo vimos, y cuando la comunicación muere, la visión comienza a morir. No somos personas,
No somos llamados a dirigir personas, somos llamados a servir personas. A veces nosotros queremos mandar y mandar y mandar y mandar y mandar y mandar, que es diferente a dirigir, es diferente, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también a cómo nos relacionamos con con las personas y cómo damos una directriz para que no se vea que nosotros somos autoritarios, sino que estamos trabajando en equipo. Jesús es el modelo perfecto. La otra vez yo hablando con alguien, de una amiga que tengo de Herbalife, estábamos así hablando y llegamos a la conclusión que el mejor líder que nosotros podemos tener como referencia a Jesús, porque Jesús empezó solo, él empezó solo. Si ustedes leen, él empezó solito, pero él fue llamando a sus discípulos, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y empezaron a qué? A llegar comunidades, personas, cojos, enfermos, aquí y allá, y empezaron a reunirse, a reunirse, a reunirse, a reunirse, a reunirse. Y el liderazgo de Jesús no para. Y estamos hablando de cuántos años, miles, cientos de años. Y mire, el liderazgo de Jesús todavía sigue. Y él sigue transformando, cambiando vidas. Y eso es lo que nosotros estamos llamados, a que nosotros podamos transformar personas, llevar personas a que puedan ser mejores líderes y que puedan desarrollar todo su potencial junto a nosotros y llevarlos a la visión de F1 Premium y lo que estamos haciendo nosotros. Jesús preguntaba, Jesús escuchaba, Jesús enseñaba, Jesús servía, porque él dijo, yo no vengo para que me sirvan, yo vengo para servir. Él corregía y lo hacía con amor. Dios nunca llamó personas perfectas, llamó personas disponibles. Aplicación a F1 Premium. Líder débil. No responde mensajes, no da seguimiento, no llama, no escucha, no corrige, no celebra, no inspira. Líder fuerte. Pregunta, escucha, da ejemplo, forma líderes, se mantiene presente, comunica la visión correctamente y constantemente. Sirve antes de exigir, que es que a veces exigimos mucho, pero aplicamos poco y enseñamos poco. El mayor entre ustedes será el servidor de todos. Eso lo encontramos en Juan 13:14, que es lo que les dije previamente. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer y estamos haciendo en F1 Premium es que en 90 días que vamos a empezar a hacer una serie, es que tú y yo y todos los que podamos participar en esto, podamos ser líderes que construyen. Tenemos que dejarle el equipaje. A veces nosotros traemos un equipaje muy pesado, de que soy el super líder, de que yo hice, de que yo aquello, de que yo construí, de que yo esto, de que yo lo... ¿Estás embilletado? Entonces, ¿de qué sirve? Nada. Eso fue en un pasado, ya no. Que cometiste errores, todos cometemos errores. O el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O es que tú eres el único líder que ha invitado a proyectos y todos los proyectos han salido ganadores. No, dejemos de culpar a los líderes. Tomemos también nosotros la responsabilidad. Cuando a mí me invitan a un proyecto, yo tengo la libertad de decir sí o no. Tengo la libertad de decir invierto 5 pesos o invierto millones. Pero no culpes al líder. Si el proyecto se cayó, bueno, se cayó, listo, para adelante, seguimos, listo, next. Lo intentamos, vamos para el otro líder. ¿Cuál es? ¿Qué hay que hacer? Venga a ver, hagámoslo. ¿Qué hay que hacer? Pero es que a veces, pucha, lo crucificamos al líder. No, es que usted esto, es que usted aquello, es que usted lo otro, y que va aquí, y que para allá, sí. Ya es otra cosa que no voy a mencionar personas que conozco, pero por respeto no los voy a nombrar, que saltan de proyecto en proyecto. Y veo los estados, ya están en otro proyecto. Y en el proyecto pasado me dijeron que era el mejor. Ahora este también es el mejor. Y el antepasado me dijeron, no, este la vamos a romper. Y siguen haciendo perder personas $1.000, $5.000, $10.000 y ellos.
felices y encantados. Y siguen y siguen y siguen haciéndole perder dinero a la gente. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya es vagabundería, de que solamente ven por ellos y quieren hacerle perder dinero a la gente. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si nosotros en algún momento desarrollamos algún proyecto y le metimos berraquera y estuvimos peleándola hasta el final y se cayó el proyecto, ya no es culpa de nosotros. Ya, dejen de estar disparando. Ya pasó. Todos perdimos. Sigamos adelante. Sigamos con una visión clara. ¿Qué es lo que queremos acá? Formar líderes que reflejen el carácter de Jesús, un carácter que sea, mejor dicho, inamovible, con una visión clara, que construya un legado permanente, que podamos dejar un legado, ¿sí? 7 hábitos del líder que Dios puede usar. Comunico una visión clara todos los días. Escucho antes que hablar. Corrijo siempre con amor. Celebro los pequeños avances. Nunca dejo a mi equipo solo. Formo líderes no dependientes. Esto es algo que, uy, Dios mío, tenemos que luchar muchísimo. Porque es que llevamos un mes, llevamos 2 meses, llevamos 3 meses y nos siguen llamando líder. ¿Será que usted me puede ayudar a cerrar una persona? Pero venga, ya llevamos tanto tiempo. Permítame a mí desarrollar otras cosas para ayudar a la gente y usted haga su trabajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no entramos a las capacitaciones, no nos gusta aprender, nos cuesta aprender. Y esa es una de las cosas que definitivamente nosotros como líderes, como participantes de un sistema, de un proyecto, de un contrato inteligente, como lo queramos llamar, es algo que nosotros debemos hacer sí o sí. La falta de capacitación mata los procesos, porque si yo no sé hacer algo, ¿cómo quiero llegar a ganarme $1.000, $2.000, $5.000, $10.000 si no me capacito, si no sé el sistema, si no sé cómo hacerlo, si no sé cómo hablar, si no sé cómo dirigir, si no... Entonces es importante que nosotros seamos moldeables, seamos personas que podamos aprender fácilmente, tengamos la disposición, la disponibilidad, tengamos buena actitud para poder aprender. Pero ¿cómo aprendemos si no vamos a las capacitaciones, si no estudiamos el sistema, si no indagamos, si no hacemos lo que nos dicen? Si a mí Rixio, o Jesús o Eymar me dicen, venga, usted tiene que hacer esto, pues venga a ver, yo lo hago a ver si da resultado o no. Si yo veo que en tantos días, en tantas semanas, en tantos meses fue mentira, le digo, hermano, usted es un charlatán, porque yo hice lo que usted me dijo y mire que no ha pasado nada. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser moldeables, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos a ser productivos. Sirvo antes de exigir, porque si a mí me dicen, Eymar, ¿será que usted me puede enseñar a esto? Claro, claro, yo lo hago con todo el mayor amor, con todo el mayor gusto, yo le sirvo, porque yo no puedo exigirle a usted que haga esto, que haga aquello, cuando usted no lo ha visto en mí. Mire, yo lo único que no hago, lo único, y lo acepto, que después de cierta hora yo ya no trabajo, porque es que yo trabajo toda la mañana, toda la tarde y hasta las 9, 10 de la noche. De ahí para allá yo no le trabajo. ¿Por qué? Porque es que yo empiezo a trabajar desde muy temprano y también tenemos que tener reglas, directrices, ¿sí? Pero yo estoy disponible para cuando me digan, Eymar, hago una presentación, Eymar, enséñeme esto, Eymar, ¿qué es esto? Eymar, ¿qué es aquello? Eymar, ¿qué es un exchange? Eymar, enséñeme esto, yo les enseño, yo les digo, yo les hago capacitaciones, yo les hago webinars, yo les hago una cosa, si no me la sé, invito a alguien, pero siempre lo he hecho. Y las personas que pasa que no aprovechan las formaciones, no van a las capacitaciones,
no se exigen y es muy difícil que yo quiera obtener resultados cuando yo no estoy dando mi 100%. Yo tengo que dar mi 100%. Cuando tú das el 100% tuyo y lo haces por cierto tiempo y no obtienes resultados, tú dices, esto no funcionó. Yo di mi 100%, yo hice esto, yo hice aquello y miren que no tuve ni un ni un dólar. Ahí tú puedes decir, eso no sirve. Pero si tú das el 100%, te capacitas, empiezas a exigirte, empiezas a tener enfoque, disciplina, constancia, todas esas cosas que nos llevan hacia el éxito, en 3 meses, en 90 días, tú puedes obtener los resultados que nunca has obtenido en otros proyectos. Porque es que ahí ya empieza a ver un hábito, ya empiezas a tener un hábito y ya empiezas a ver los resultados y tu comunidad, las personas que trabajan contigo, también empiezan a ver los resultados. Y yo te digo que de 1 a 3 años, tú ya tendrás lo que siempre has querido y nunca has tenido. Por experiencia te lo digo, por experiencia, porque el primer año tú puedes tener resultados, ¿sí? Y buenos resultados. Pero yo te digo que a partir del segundo y tercer año, tú empiezas a tener dinero todos los días. $1.000 diarios, $1.500 diarios, $2.000 diarios, porque ya tienes un equipo que está enfocado, que ya lo entendió, que ya trabajó, que ya disfrutó, que ya sabe qué es tener éxito. Y ojo con eso, con lo que les voy a decir, que el éxito no se mide en tu billetera. Eso es mentira. Yo creí eso durante mucho tiempo, que el éxito se medía es por el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Mentiras. Eso es mentiras. El éxito es que tú puedas hacer lo que a ti te guste, lo que a ti te plazca, que tú puedas ayudar a las demás personas a alcanzar eso que nunca han alcanzado. La satisfacción de que tú le das a alguien, que tú siembras sabiendo que esa persona no te puede devolver y resolviste un problema. Ese es el verdadero éxito. Ahí es donde empieza a tomar como sentido la vida. Cuando empieza a tener un propósito de vida. Hay personas que yo veo que son más felices con un mínimo que personas que ganan millones de dólares y en problemadas por todo lado. Y personas que a veces con un mínimo y con un carrito ahí normalito viven una vida fantástica porque aprendieron a ser felices en lo poco. Por eso dice la palabra de Dios, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y cómo queremos nosotros tener mucho si no somos fieles en lo poco? Ejemplo, quieres tener una comunidad de 10.000 personas y te cuesta traer 2 personas al sistema. Te cuesta traer 2 personas al sistema. Pero si quieres tener 10.000 personas en tu organización, entonces, si en lo poco no eres fiel, ¿cómo será en lo mucho? Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar la manera de vivir la experiencia hacia donde nosotros queremos llevar a la gente. Porque es que nosotros a veces queremos mucho, pero damos poco. Y eso poco, ojo con lo que te voy a decir, que eso poco no es para Rixo, no es para Imar, no es para Jesús, no es para X o Y persona. No, eso poco es para ti. Eso que tú estás construyendo es para ti, para tu futuro, para el futuro de tus hijos, para darle una buena vida a tu esposa, hablando aquí con los hombres y con las mujeres, para que ustedes no dependan tanto de una persona que si se va esa persona, ustedes las dejan sin piso. Pero cuando ustedes ya tienen algo forjado, ya tienen algo
construido, constituido, ya tienen ese andamiaje, Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pase algo en su relación, en su economía, se queden sin trabajo, se queden sin aquello, sin lo otro. Ustedes ya construyeron algo en F1 Premium y ya tienen esas bases financieras de las cuales, si falta esto, ya tengo esto, porque ya trabajé, ya construí, ya tengo bases sólidas, ya tengo raíces profundas, de los cuales cualquier proyecto que venga y me vaya a quitar a mis líderes y eso no lo va a quitar porque tenemos raíces profundas. Ya ellos van a decir que no, no porque yo estoy acá firme, yo sé qué es lo que es F1 Premium, yo sé hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque les impartí la visión. Ellos ya consumieron la visión, ya tienen la visión clara. Pero para que yo pueda llegar a A, tengo que haber pasado por capacitaciones, por, por las charlas, por esto, por lo otro. Tengo que empezar a meterme en esa visión, y no saltar del barco a mitad del camino. Porque es que es lo que pasa con la gente que viene solamente por un momento, por escampar. Porque esas personas no van a vivir el proceso contigo. Cuando llegue el momento difícil, las personas se van. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros queremos que el proyecto, que los líderes sean perfectos, y no hay nada perfecto en la vida. No hay nada perfecto, perfecto Dios. De resto no hay nada perfecto. Nosotros podemos tener el sistema, mejor dicho, el mejor sistema del mundo. Pero ¿qué es lo que daña el sistema? La gente que viene solamente por un rato y por un momento. No vienen por el proceso. Eso es lo que daña el sistema. Ujú. Entonces, pregunta, ¿tú vienes a construir o vienes a destruir? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Vienes a construir o vienes a destruir? ¿Vienes a construir un proceso que te va a llevar a la libertad financiera o vienes a destruir un equipo que está con una visión, pero tú quieres sacarlos de la visión? Porque es que a veces pasa eso, que yo entro a un sistema y me meten al grupo y empiezo a sacar los grupos del WhatsApp. Oiga, venga que aquí hay un sistema mejor. Venga, vámonos para allí. Venga, vámonos. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? Entonces tenemos que empezar a cambiar y dejar cosas que traíamos de antes y empezar a construir algo nuevo. Yo no puedo construir algo poderoso en, en un terreno que no, que está dañado, que no es apto. Si ustedes ven, cuando van a hacer una construcción, primero hacen un estudio de suelos para ver si se puede construir o no. ¿Tú eres el suelo en el cual se puede construir algo bueno? ¿Tú eres ese suelo? Te pregunto. ¿O todavía traes cosas del pasado que no permite que se pueda construir eso que queremos construir? Y si somos de ese tipo de personas, tenemos que empezar a sacar todo eso para que empecemos a construir lo que queremos. Entonces dejemos todas esas cosas atrás, rencillas, celos, todas esas cosas que traemos del pasado. Eso ya no te sirve para ahorita. Ya no te sirve eso. Tienes que dejarlo, tienes que dejar eso atrás. Perdonarte, perdonar. No, es que ese líder esto. La vida es una prueba y error. La vida estamos en prueba y error. ¿Funcionó? No funcionó. Listo, no funcionó. Lo intenté. Next. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Porque es que a veces vemos el error de la persona, pero no vemos los aciertos. No vemos la resiliencia de la persona. No vemos que esa persona sigue batallando, sigue adelante, sigue dando su 100%, pese a que las personas le dieron la espalda, que las personas lo vituperaron, que las personas los insultaron, pero ese líder sigue adelante, sigue guerreándola.
Eso no lo vemos. Vemos más el error. Todos estamos llenos de errores, de desaciertos, fracasos, porque es que en el fracaso se construye lo que va a ser que tú seas mejor persona en un futuro. Ayer viendo el partido de Corea con México, el arquero sale y fue un error pendejo que soltó el balón y hicieron el gol. Y qué partido tan bueno que estaban haciendo. Y qué atajadas que se pegó ese arquero. Qué arquero tan bueno. Pero cometió un error. Y ese error que le hizo perder el partido. Yo creo que él aprendió de ese error. Ya dijo, para la próxima salgo fuerte y cojo ese balón y no lo suelto. Pero ese error le va a servir para un futuro. Y créanme que lo va a aplicar. Pero es que tiene que haber el error para poder corregir. Pero a veces nos crucifican porque cometemos errores. Y tú que señalas, tú que dices que esto, que aquello, que lo otro, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no miras la viga que tienes en el ojo? Pero si veo la paja en el ojo ajeno, mírese la viga, mírese la viga. A ver si usted nunca ha tenido errores como líder. Porque es que hoy estamos hablando sobre el liderazgo. Hoy estamos hablando de la posición del líder que cometió aciertos y que cometió desaciertos. Porque no todos somos perfectos. Pero ya deja de señalar al líder. Ya déjalo. Mira tu viga. Que a veces nosotros estamos siempre señalando. Pero cuando señalamos, ¿qué pasa? Mire, estos dedos nos están apuntando a nosotros también. Y son más que uno. Porque mire, yo señalo y mire todos los que me están señalando a mí. Entonces aprendamos a perdonar y sigamos adelante. Enamorémonos de la visión, del proceso. Vivamos el proceso. Apoyemos al líder. Que si él ve algo bueno y vio algo bueno y siguió ahí, es porque algo hay ahí que sí nos va a llevar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero no seamos como ese pueblo que renegaba y renegaba y renegaba y renegaba, pese a. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Me alegra muchísimo que ustedes hayan podido haber participado en estas capacitaciones. Nos quedan todavía varias por seguir ahondando en el tema de las 7 cosas que frenan el crecimiento de un líder, de un equipo, perdón. Y vamos a empezar a desarrollar esto, practicar esto que hemos aprendido el día de hoy. Espero que los que no hayan podido asistir, tú que asististe, envíale esta capacitación y bueno. Creo que todos tenemos que mejorar cosas, todos estamos en este mundo para aprender y de lo que aprendamos podamos dar, porque es que no podemos dar aquello que no tenemos. Por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tienes tú? Ahí donde estás tú, donde Dios te puso, ¿estás siendo de bendición? ¿Estás dando buenos frutos? ¿O por el contrario? Eres como una higuera estéril, que ni para aquí ni para allá. Ni doy frutos, ni dejo que den frutos. Y eso es lo más duro, que si Dios te plantó en algún lado, Dios te puso en algún lado, y si tú no estás dando buenos frutos, ¿de quién es la culpa? ¿Del sistema o eres tú el del problema? Ahí te la dejo. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Gracias por asistir. Nos vemos el próximo viernes.